Buenas tardes, espero que le estén pasando muy bien hoy. Vamos a seguir con el tema de lo que es la biodescodificación y hablando sobre el tema de los 10 rituales para una vida radiante. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia? Nuevamente acá una alegría enorme llegar a este viernes, ¿no? Con estos temas. Y después vamos a comentar un poco lo que se viene, ¿no? Sí, sí, veníamos hablando, por supuesto, que tiene que ver con las emociones, esto de cómo decodificar justamente la emoción que estoy teniendo, que en definitiva después me termina afectando tal o cual órgano y se termina transformando en una enfermedad. Primero por ahí en un síntoma y después en una enfermedad. O sea que volvemos un poco a lo mismo, ¿no, Emma? ¿Cómo influyen las emociones en nosotros? Vos fijate, ¿cómo influye? Al punto de enfermarnos. Dijimos la vez pasada que el cuerpo de por sí, el cuerpo solo no se puede enfermar. Obviamente, aunque parezca increíble, aunque todavía haya gente que no lo pueda creer, nosotros mismos a través de esto, a través de nuestras creencias, pensamientos, mandatos, de cómo manejo las emociones, si es que las manejo o gestiono, vamos creando justamente nuestras propias enfermedades. Cuando empezamos a entender todo eso, ¿no? Toda esa maraña de cuestiones, que obviamente es muy complicado, a ver, es muy, muy complicado, incluso a veces es complicado de entender. ¿Por qué? Porque venimos de otros paradigmas mentales, donde siempre se dijo que el cuerpo se enfermaba solo. ¿Cómo la mente va a enfermar al cuerpo? ¿Y cómo uno mismo va a enfermar a su propio cuerpo? ¿No? Algo inconcebible hasta hace unos años. Bueno, hoy, por supuesto, yo creo que la gran mayoría sabe que efectivamente es así. Las emociones que estamos teniendo nos pueden enfermar. Depende, a ver. Y recordemos que las emociones que más nos afectan son la emoción del miedo en contrario a la emoción del amor, ¿no? Uno nos hace pelota, por así decir, si estoy todo el tiempo con miedo, 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 bueno, uno termina haciendo pelota. Y si yo voy desde el lado del amor, desde la emoción amorosa con todo el mundo, de esto de, como dice nuestro amigo José de México, esto de brindar amor continuo sin expectativas, por supuesto que la respuesta te puedo asegurar que va a ser absolutamente distinta, ¿no? Y algo Y muy habíamos tocado un curioso poco, de la sí, biodescodificación es que muchos de los traumas o enfermedades que nosotros tenemos ya los vamos arrastrando desde nuestros ancestros. Ya varias generaciones la vienen llevando y como no lo pudieron resolver, es nuestro deber resolver esos temas que quedaron pendientes. Algo increíble si uno se pone a pensar. es algo increíble, todo esto es muy nuevo, ¿no? Es realmente algo increíble. Uno puede pensar, ¿no? Pero ¿cómo me tocó a mí? Que uno muchas veces le llama karma, ¿no? Muchas veces le llama karma. ¿Cómo me tocó a mí esto de que no pego una en el dinero, en la pareja, en amigos, bueno, en el trabajo, en el dominio que sea, ¿no? ¿Cómo puede ser que una y otra vez se repitan patrones? Bueno, ahí es donde aparece el rol del biodecodificador, insisto, es algo totalmente nuevo, tiene unos pocos años, lo mismo que todo este mundo del coaching, de la PNL, o sea, son todas disciplinas, También una pero palabra que se sí. suele utilizar es lo cuántico. ¿Qué sería lo cuántico? Y lo cuántico, que algún día podemos hablar exclusivamente de toda esta cuestión cuántica. En biodecodificación se habla mucho de lo cuántico, esto de que por ahí estamos justamente en más de un plano a la vez. Se habla mucho, Emma y audiencia también, justo tocaste lo cuántico, del yo cuántico. Ahora, ¿qué es esto del yo cuántico? ¿Qué me estás hablando? El yo cuántico o el yo energético también se le llama, o el doble cuántico también, ¿no? Tiene varios nombres. Pero digamos que este doble, que está comprobado desde la neurociencia, bueno, es un doble que trabaja en paralelo para nosotros, ¿no? Obviamente, mi doble. Entonces,
Cuando uno empieza a conocer esto y a entenderlo, esto del doble cuántico, y muchas veces cuando, no sé si te pasó a vos, Emma, o a la audiencia, esto de decir, pará, yo en este lugar estuve en algún momento, esta situación que estoy pasando ahora me suena de algún momento, de haberlo pasado en algún momento. como un déjà vu. Claro, tiene que ver justamente con esto de lo cuántico, esto de planos, ¿no? De haberlo vivido y todo esto. Hay toda una explicación en esa. O esta persona, perdón, esta persona me suena de algún lado, pero ¿de dónde cornos? Bueno, y ahí entra todo esto que venimos hablando, que un día le podemos dedicar uno o dos encuentros a hablar específicamente de esto, pero es muy interesante, tiene que ver con los planos, tiene que ver con romper barreras. Bueno, justamente lo que estamos hablando tiene que ver con cuántico. A ver, si hablamos de un sistema familiar, si hablamos de que por ahí un ancestro de una quinta generación atrás mío me puede llegar a estar afectando hoy, en cierta forma, de por sí estamos hablando de algo cuántico. Algo que desde la lógica al cual estamos acostumbrados es algo complicado de creer, ¿no? Y de aceptar también, y de aceptar también. ¿Cómo un ancestro puede afectarme? Bueno, ahí está justamente el tema de lo cuántico. ¿Por qué? Porque se dice que somos un sistema, estamos insertos en un sistema familiar, y incluso ese sistema, lo hablamos el otro día justamente en biodecodificación, incluso los que no están, incluso los yacientes, los que no llegaron a nacer, incluso también la gente que fue ocultada en una época, los que nacían con alguna deformidad, se los encerraba ¿no? Bajo 7 llaves, algo terrible hoy, pero en una época, no hace mucho tiempo, a los chicos, ¿no? que nacían con alguna malformación, se los encerraba porque era mal visto a nivel social, bueno, un montón de... Y ese chico, ese sufrimiento de ese chico que está dentro de un sistema familiar, aunque parezca mentira, también afecta a todo el resto del sistema, ¿no? O algunos de los que están en el sistema familiar. Entonces, opa, ¿cómo, no? Esto de lo cuántico que trae, Sí, a cómo todo todo da esto, vuelta. por ejemplo, si nos preguntan a nosotros las fechas de nacimiento, de defunción o los eventos importantes, si hubo alguna muerte violenta, si hubo enfermedades, si migraron de un lugar a otro, si tuvieron algún trauma, cómo fue su vida profesional, cómo fue en los demás áreas de su aspecto. Realmente, ¿cuánto sabemos sobre nuestros ancestros, sobre nuestra historia familiar? Y muy poco, muy poco, muy poco. ¿A quién se le ocurre indagar? Yo estoy últimamente indagando, pido acá con mi madre, me estoy metiendo en esto, entonces uno dice, ah, pará, pero nunca se habló de mi propio abuelo o mi tatarabuelo, y me voy metiendo, me voy interesando en la historia familiar, que te encontrás cosas que decís, ah, la pelota, ah, la pucha, lo que pasó tal y cual pariente, ¿no? Mirá vos, en mi caso de algún ancestro que estuvo en cierta guerra, ¿no? Allí en el Paraguay, y vos decís, ah, pero yo no sabía nada de eso. Es decir, mi propio ejemplo, Emma, que lo cuento muchas veces en mis cursos, porque siempre, o a veces soy autorreferencial en lo que cuento, ¿no? Esto de que mi abuela se murió, creo que lo conté acá en la radio, que mi abuela se muere un mes antes de que yo nazca, ¿no? Y entonces toda esa emoción, ¿no? Toda esa emoción fuerte que ha sentido mi madre, imagínate, a punto de tenerme, seguramente en mí algo repercutió. A ver, eso inevitable, esas emociones inevitablemente repercuten, no te quepa la menor de las dudas. Es un tema muy lindo de tocar. Otro día podemos tocar lo de esto del doble cuántico, lo podemos tocar. Hay un ejercicio para hacer en la noche, para que mi yo cuántico trabaje por mí, alguna solución que no encuentro, ¿no? Ante determinado problema. Bueno, es un tema interesante. La biodescodificación está comprobado científicamente, no es que a alguien se le ocurrió que podría ser así.
No es una cuestión de creer o no. Por ejemplo, el biólogo Rupert Sheldrake descubrió que ciertos fenómenos se hacen más probables a medida que ocurren más veces, por lo que el crecimiento biológico estaría guiado por hechos previos. Como resultado, nuevos comportamientos adquiridos serían heredados por generaciones posteriores. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Hoy no cabe la menor duda de la afectividad de todo esto, ¿no? Insisto, incluyo las neurociencias cognitivas, incluyo la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, el coaching. Es decir, hoy en día no cabe la menor duda de que todas estas herramientas, llamadas herramientas, tienen un efecto realmente muy potenciador. Y conocerlas, saberlas, por lo menos tener una idea de qué se trata, me parece que es sumamente interesante para el crecimiento de uno y para entender un montón de cosas. Yo, desde que me metí en todo esto hace 10 años, la verdad que empecé a entender tantas cosas no solamente de mi vida, ¿no? Incluyendo la psicología social, ¿eh? Que fue cuando yo retomé con los estudios de lleno, lo primero que estudié fue psicología social, después, bueno, todo esto que estoy hablando, pero que también me hizo ver varias cuestiones desde lo vincular, la psicología social, ¿no? Te decía que no solamente empezás a entender muchas cosas desde el lado de uno, sino que también desde lo que te rodea. Cómo uno puede afectar lo que te rodea, el contexto, actuando de determinada manera. Y cómo ese contexto puede afectar también, ¿no? Sin duda, por eso es un poco lo que estudia la epigenética que hablamos el otro día. No nos olvidemos. A ver, la epigenética, que tanto hemos visto los que estudiamos neurociencia también, es una ciencia nueva que estudia precisamente eso, Emma. Cómo el medio ambiente afecta a nuestros organismos y cómo estos, los organismos, se adaptan, ¿no? En función justamente de el estímulo o mensaje recibido por el medio ambiente. Entonces, por eso se habla tanto hoy de la famosa epigenética, ¿no? Es la que explica cómo actúan los estilos de vida en los genes también, ¿no? Que por supuesto depende de cada persona. Y es por eso, por lo que dice la epigenética, porque estudia esta ciencia, que yo, por ejemplo, tengo miedo a tal cuestión. O sea, ante una misma emoción, ponerle miedo, yo voy a tener una reacción muy distinta a la que podés tener vos, Emma, o cualquiera de la audiencia, con esa misma emoción. Con esa misma emoción. Yo tengo miedo, pero yo voy a tener una reacción emocional ante ese miedo distinta a la tuya, por un montón de cosas, Y porque por habíamos ahí hablado de este tema gestiono que no distinto. estaba mal, que de hecho uno pensaba que como uno actúa, también tienen que actuar los demás, porque uno de cierta Claro, forma se marca como una referencia, pero en realidad cada uno puede actuar ahí de forma tenés. distinta y estaría bien también. Exacto, ahí tenés. Entonces, a veces uno siente hablando, ¿no? De todo esto, que el sentido es o adaptarse o morir, a veces sentí, ¿no? En cierta forma, o me adapto o quedo en el camino. Entonces, qué importante es esto que venimos platicando, que venimos hablando, ¿no? Con todo esto. ¿Por qué? Porque las emociones que son las responsables de la activación de nuestros genes. Tenemos que entender esto, Emma, por favor. Las emociones son las responsables de la activación de nuestros genes. Y si yo tengo un bioshock, un estrés profundo, eso se lo llama bioshock, ¿no? Esa activación genética va a ser tan grande, tan importante, tan pesada, que después puede derivar en todo lo otro que venimos hablando, ¿no? El tema de los síntomas, el tema de la enfermedad, ¿no? Por eso qué importante es manejarse desde el amor y no tanto desde el miedo, ¿no? Eso es clave, eso es fundamental. Entonces, y la respuesta es totalmente distinta. Un tema tan amplio es este que nos daría para muchos programas más. Ya en el último tiempo podemos ingresar con los 10 rituales de una vida radiante, título que llama mucho la atención. Sí, 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 bueno, el tema podemos estar hablando, bueno, horas y horas, obviamente,
aparte se ha convertido todo esto último en mi gran pasión, ¿no? Así que imagínate, hablo de la biodecodificación y las neurociencias cognitivas. Hay unos rituales de una vida radiante, ¿no? Que lo he visto, no me acuerdo ya, pero a ver, vamos a ver algunos de los rituales, algunos de los 10 y después seguiremos el próximo encuentro, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual que deberíamos hacer todos, y tiene que ver con lo que venimos hablando hasta ahora, por supuesto, ¿no? De inteligencia emocional, de lo que vimos de PNL, algo de coaching, bio, y surgen a través de ese mix estos rituales. Ritual de la soledad, ¿a qué se refiere? Esto de el estar en silencio, esto de la meditación, esto del mindfulness. Yo estoy practicando un montón, esto de estar en soledad. Ir a caminar solo, ¿no? O sea, que sin nadie al lado, que tu mente te vaya diciendo cosas, escuchar a tus voces interiores. Eso tiene que ver con el ritual de la soledad. Y tenemos que hacerlo, si es posible, todos los días, unos minutos. O sea, ya te digo, ir a caminar solo, ¿no? A escucharte, a hacer un insight, por lo menos por un rato. Insisto, la meditación ayuda un montón en eso, por supuesto el yoga, ¿no? Esto del silencio, ¿no? Este sería el primer ritual para una vida radiante, una vida alegre, ¿no? El segundo ritual son rituales que, a ver, yo siempre digo que uno dice, ah, bueno, esto es una papita, pero el tema es hacerlo. A ver, yo cuando entro a preguntar, comento de los 10 rituales, yo he dado talleres de esto, ¿no? Con dinámicas, bueno, y toda la cuestión. Pero cuando pregunto, ah, bueno, está bien, esto es algo, viste, por ahí parece muy lógico, muy obvio, pero ¿quién lo hace? Y te puedo asegurar que cuando nadie levantaba la mano diciendo, ah, sí, yo hago todos estos rituales, o algunos, yo decía, bueno, está bien, está perfecto, se entiende, es muy simple, pero ¿quién lo hace? Ahí está el tema. ¿Quién acciona desde el ritual de la fisicalidad? Es el segundo ritual, ¿no? Esto del cuidado físico, pero el cuidado real, ¿no? A ver, el cuidado físico y la mente, ¿no? Acordémonos, mens sana in corpore sano, ¿no? Se decía por allá en el tiempo, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, esto de la fisicalidad, el cuidado físico, cuidado, qué cuidado le estoy dando? Estoy haciendo cierto ejercicio físico y mental también, pongamos los dos, ¿no? Porque obviamente esto ya lo hablamos. Estoy aplicando la respiración correcta, estoy aplicando, como hiciste vos recién, ¿no? La corporalidad correcta, por ejemplo, cuando estoy hablando en este momento, o estoy aplicando, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, eso es fundamental. El ritual de la fisicalidad es fundamental. Dale bola a tu cuerpo, sos lo que comés, dicen algunos, ¿no? Como te alimentás, sos después lo que finalmente terminás siendo. Y yo creo que sí, no me cabe duda, ¿no? Por eso justamente de esto de la nutrición tiene que ver con el tercer ritual. Me adelanté porque el tercer ritual es justamente de la nutrición, ¿no? O sea, el cuidado físico, bueno, que va de la mano, ¿no? El cuidado físico, por supuesto, va de la mano con el tema de la nutrición. Come sano, también lo digo por mí, que tengo que cuidarme más por complicación de salud, y te vas a sentir mucho mejor, y si te sentís mejor, vas a accionar desde otro lugar mucho mejor, y los resultados, bueno, por ende serán también mejores. Si comes chatarra, se te terminan, y lo digo por experiencia propia, se te terminan tapando las arterias, colesterol alto, triglicéridos, no te llega agua al tanque, como decimos vulgarmente, ¿no? Te llega agua, y de verdad pasa eso. Y entonces, ¿qué pasa? Vas perdiendo la memoria, me olvido de esto, me olvido de otro, ¿cómo puede ser? Bueno, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se te van tapando las arterias. Entonces no te llega el oxígeno que te tiene que llegar realmente al cerebro. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? La sinapsis no es la mejor. Recordemos, la unión de las neuronas, ¿no? Donde un neurotransmisor pasa de una neurona a la otra y pasa por ahí mucho más lento que lo que debería ser cuando yo tengo las arterias totalmente destapadas. Claro, habíamos dicho que una mala dieta consume toda la energía física y mental, afectando incluso lo que es el estado de ánimo.
Y uno de los consejos para practicar, por ejemplo, el ritual de la soledad es hacerlo cada día a la misma hora. ¿Por qué? Porque lo vamos convirtiendo en un hábito y de esa forma lo incorporamos en una rutina. Y después, un buen ejemplo para el segundo ritual de la fisicalidad es, por ejemplo, hacer yoga, que es algo que te va a rejuvenecer el Sí. cuerpo. Sí, sí, claro, sí, sí, yoga es muy bueno. Insisto, la respiración, ¿no? La respiración consciente, ¿no? Bueno, como dije, la meditación, mindfulness, hay un montón de, el tai chi, hay un montón de cuestiones muy, muy interesantes para aquietar la mente, ¿no? Esto de tener la mente con lo importante, ¿no? Siempre hablamos en los cursos de la mente llena y la mente plena. Tener la mente llena, tener la mente llena de un montón de cosas, de información, que mucha por ahí ni siquiera me sirve. A ver, yo por ejemplo, hasta el año pasado, no sé cuántos grupos tenía en el celular, no sé, pero llegó un momento que era obviamente imposible, entré a dar de baja un montón de grupos, incluso con los que me quedé, tampoco puedo, o sea, no da el tiempo. Entonces, también tiene que ver eso con la mente llena y la mente plena. Cuando tenés la mente plena, te quedás con lo necesario, te quedás con lo que realmente importa, mucho más tranquilo, entonces en el ritual del saber abundante, que tiene que ver con ser alumnos de la vida, Emma, tiene que ver con ser alumnos de la vida, y no, el saber abundante es esto de que cuando vos encontrás tu pasión, lo que te gusta, ¿no? De verdad, a ver, o sea, ese saber y ese conocimiento es imparable. Es imparable y está bueno que así sea. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro ejercicio que es, como dijimos alguna vez, el ejercicio mental. No nos olvidemos, a la audiencia, no nos olvidemos, cuando hablamos de ejercicio, tiene que ser ejercicio físico, pero también ejercicio mental, es fundamental. Estar siempre leyendo algo, si podés estar estudiando, genial, aunque sea algo cortito, un cursito, algo cortito, viene bárbaro, y si es algo, como siempre decimos con Emma, algo que no tiene nada que ver con si tenés una carrera o lo que sea, no tiene nada que ver con lo que estudiaste, mejor todavía, eso está Sim- buenísimo. Entonces, esto de Simplemente ser alumno de la leyendo vida, 10 páginas al día, leyendo, solamente 10 páginas, nosotros vamos a leer un montón, mucho más que el promedio. El otro día estaba leyendo cuál era el promedio de libros que leía la gente en cada país. Chile es el país donde la gente lee mayor cantidad de libros. ¿Sabes cuántos libros lee una persona promedio al año en Chile? ¿cuánto? 5 libros. Ese es 5 libros, el mirá. promedio de lo que leo. O sea que si nosotros leemos de 10 a 15 páginas, vamos a leer mucho más que el promedio más alto de la región. Para que tengamos una idea. Mirá, mirá vos, mirá qué buen dato, mirá qué lindo dato, no lo sabía, pero sí, 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 efectivamente, leer, ya te digo, leer, hacer un cursito corto, es fundamental en este ritual del saber abundante. ¿Y a qué se refiere esto de ser alumno de la vida? Lo que también siempre decimos, estar en modo aprendiz, entonces estás en ese modo y vas aprendiendo de todo y de todos. Por hoy yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que Sí, ya tenemos tendríamos que tiempo de dar terminar. el... No sé si querés Ah, bueno, comentar algo bueno, de los bueno. cursos. Dale, dale, dale. Bueno, después continuamos, llegamos, acordémonos, llegamos hasta el cuarto ritual. Insisto, el tema es aplicarlo. Parecen simples, son simples, pero la pregunta es, ¿lo aplicamos a esto? No, bueno, en cuanto a los próximos cursos, estamos arrancando el 7, ¿no? El 7 de septiembre, nuevamente el curso de justamente introducción a la biodescodificación. Es una introducción, vemos un lindo pantallazo de qué se trata todo este mundo de la biodescodificación. La idea es arrancarlo el martes 7 de 19 a 21 horas, con la bonificación para la audiencia que siempre comentamos. Si vienen solas, el 20% de descuento. Y si venís acompañado, acompañada, el 2 por 1. Vamos a dejar los datos, el celular, que es el mío, Eduardo, 155-139-2270, o el mail, eduardomurga173
gmail.com. Cualquiera de los dos, cualquier averiguación que quiera, cualquier consulta, no hay problema. Muchas gracias. Y si les gustó el programa, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Cerebro Emocional o en Instagram como Cerebro-Emocional. También enviamos archivos que hablan sobre estos temas. Los pueden pedir al número 011 34 02 41 87. Y también podemos organizar reuniones para grupos, tanto para escuelas como particulares. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos.